Joel 1 verse 15. Y Yes. And it says, Alas for the day of the Lord is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come. Amen. bueno, buenos días. Good morning. Feliz morning. sábado nuevamente a cada uno. Happy Sabbath to each and one of you once again. Y recuerdo que hace unas semanas atrás estuvimos acá nuevamente, también tuvimos un estudio. I remember that a few weeks ago we were gathered here and we had a study. Y si mal no me recuerdo, dijimos que íbamos a tener una segunda parte. And if I do remember correctly, I said that we were going to have a second part. Así de que con la ayuda del Señor vamos a tratar de terminar o no terminar, avanzar un poco acerca de el tema anterior. So with the help of God, we are going to advance more. We're going to continue with the previous topic. Pero antes vamos a dar un pequeño repaso para aquellos que tal vez no estuvimos presentes. But before that, we're going to have like a little recap for those who were not present. Y si recuerdan, estuvimos hablando acerca de los pactos de Dios. And if you remember correctly, we were talking about God's covenants. Y vimos cómo el Señor había hecho pacto primeramente con Noé. Vimos el pacto con Noé. First of all, we saw the pact, the covenant that God had made with Noah. El pacto que Dios hizo con la tierra también. The covenant that the Lord also made with the earth. El pacto que Dios hizo a Abraham, The covenant that God made to Abraham, a David to David, y con su pueblo. and with his people. Cuando hizo ese pacto tan maravilloso en el monte Sinaí. When he made that wonderful covenant with in Mount Sinai. Así de que ahora vamos a continuar viendo cómo la humanidad siempre rompió ese pacto. And now we are going to continue in how humanity has always torn up or destroyed that covenant. Refiriéndonos con el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. I'm referring to the covenant that God made with his people, people of Israel. Por lo tanto, se mira en la historia como Dios es siempre fiel en su pacto, pero su pueblo rompe ese pacto. Yeah, so we always see that God, in his side, has always kept his covenant, his part of the deal, and the people of Israel always never fulfilled their own part. They tore the contract, or so to say. Y en ese pacto, recordemos que era un pacto. In that covenant, we remember that it was a type of covenant. Decíamos que pacto era un acuerdo entre dos o más personas. So we recall that covenant was as an agreement between one or two entities, like. Y este pacto tenía sus partes, cada parte debía de cumplir. And each person or each group needs to fulfill their own side of that covenant, of that like promise. Y es exactamente lo que vemos en ese pacto de Dios que dio en el monte Sinaí. And that is what we see in that covenant that God did with his people in Mount Sinai. Ahí podemos encontrar cuando presenta las bendiciones y las maldiciones. We can see that when God presents his blessings and also curses. Yes. Así de que cuando el Señor hizo ese pacto
ese pacto en el monte Sinaí, when the Él- Lord made that covenant in Mount Sinai, Él no solamente estaba haciéndolo específicamente con el pueblo de Israel, sino con la humanidad entera. he wasn't really specifically just going just with the people of Israel, but that covenant was involving the whole of humanity. Abarcando todas las edades aún a este tiempo. From all generations, even to our time today. Así es de que concluimos de que el mundo o el pueblo ha roto ese pacto, esa ley preciosa que el Señor hizo con el mundo. So we came to the conclusion that Israel, the world, has not fulfilled that covenant, keeping his laws in this world. Por lo tanto, una de las, si no hay bendiciones, porque no sé, de cumplirlas, por lo tanto viene lo opuesto, vienen las maldiciones y la destrucción. So therefore, if there is no blessings from fulfilling the covenant, then there will obviously be curses, and we can see that happening. Así de que aunque el Señor anhela con todo su corazón bendecir a sus hijos, Even though we know that the Lord yields or wishes to bless his people, no puede hacerlo si no hay una obediencia a esa ley que Él ha proporcionado. he cannot do it unless there is obedience to that law which he has provided. Y por lo tanto, si vemos nosotros, estamos viviendo desde 1844, And if we can see from the moment that we've been living from 1844, we can see nosotros hemos iniciado lo que se llama, de acuerdo a la profecía que encontramos en Daniel, according to the prophecy which we find in the book of Daniel, hemos comenzado el tiempo del fin. we have started the time of the end. Y para este tiempo, Dios está preparando un pueblo para sí. And from this time forth, God is preparing a people, his own people. Porque está así también preparando para cegar la tierra. And they are preparing here at the same time. He's preparing for reaping the fruits of the earth. Así es de que ahora el tema que estamos viendo acá es ante el gran desarrollo profético. So we are the topic that we are discussing this morning is before the great prophetic unraveling. ¿Por qué le llamamos así? Why do we call it such? Porque muchas veces nosotros estamos viendo sucesos, acontecimientos, So at the center, we are witnessing events and the results of what's happening. y cualquier estudioso de la escritura puede encontrar que esto son señales que la Biblia ha presentado desde hace muchísimo tiempo atrás. And anybody who studies the Word of God can realize that what's happening, you can see that it is being fulfilled according to God's Word. Y por lo tanto, en esta mañana nos vamos a concentrarnos prácticamente en los últimos acontecimientos. So this morning we are going to be focusing on basically the final fulfillments Que este mundo verá that this world will see, y que vendrá como consecuencia de ese pacto roto con Dios. and that will be coming as a consequences of that
broken covenant that we've made with God. Pero nuestro estudio lo haremos en una forma de comparación. But this study we are going to make it in a comparison type. Vamos a comparar Apocalipsis capítulo 6 We are going to compare Revelations chapter 6 con el mensaje que encontramos en Mateo capítulo 24. and the message that we find in Matthew chapter 24. Así que para que no se nos pierdan, ahí vamos a ir comparando. So we are going to be comparing those two chapters Ya que hay mucha similitud. because there is much similarities between them. Algo que tenemos que tener bien claro es que el Señor no dejó a su pueblo a oscuras. Something that we need to have very clear is that the Lord never left His people in the darkness. El Señor ha dejado una guía clara The Lord has given a clear guidance para su pueblo for His people, y por supuesto a todo aquel que anhela servirle y obedecerle. and obviously for His people and those who wish to worship Him and obey Him. Vamos a iniciar leyendo Isaías capítulo 1, versículo 2. We are going to begin reading Isaiah chapter 1, verse 2. Dice así: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. It says, Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Qué palabras más conmovedoras de nuestro Señor. These are very moving words from our Lord. No podemos contradecir absolutamente las palabras que Él ha dicho acá, We can't contradict the words that He has given right here. porque hemos visto plenamente, ¿verdad? En nuestras vidas o en el mundo que nos rodea la exactitud con que se describe acá. Because we can see exactly what's going on around us in our world with exact what this exactly is saying. Isaías 34, 1 al 2. Isaiah 34, 1 and 2. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Come near, ye nations, to hear, and hearken, ye people. Let the earth hear, and all that is therein, the world, and all things that come forth of it. For the indignation of the Lord is upon all nations, and His fury upon all their armies. He has utterly destroyed them. He has delivered them to the slaughter. Así de que vamos a iniciar busquemos todos ahí en nuestras Biblias también, pueden acompañarnos para que So we're going to begin. asegurémonos que estos versículos están bien. A veces By podemos equivocarnos. everybody looking in their Bibles, we must make sure that we are actually not making any mistakes, and we need to verify what is written in the Word of God. So everybody look in their Bibles. Mateo 24:3. Matthew 23 through 24:3. Y podemos recordar, ¿verdad?, esa escena And we can see that scene en la cual está el Señor Jesús allí en el monte de los olivos in which the Lord Jesus is in the Mount of Olives, y se le acercan los discípulos porque anteriormente el Señor Jesús les había dicho algo que los había impresionado. and he is speaking with the disciples, and he's mentioning he had said something to them that had impressed them. Y era acerca de que cómo cuando ellos le mostraron la hermosura del templo de Jerusalén, And it was when they showed him the beauty of the temple of Jerusalem. el Señor Jesús les responde que no quedaría piedra sobre piedra
And the Lord says to him that there would be no stone sitting upon stone que no fuese derribada. that would not be destroyed. Así de que los discípulos con esa impresión se acercan y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? And so he set upon them, and he says to them, when shall these things be? And when shall be the signs of thy coming and at the end of the world? Si notamos en las preguntas que los discípulos le hacen, So if we take note of what the questions of the disciples give to the Lord, para ellos la destrucción de Jerusalén tendría que ser sencillamente la destrucción del mundo. for them, the destruction of Jerusalem, basically in their minds, they felt it's a destruction of the whole world. Así de que por eso lo relacionan y les dice, ¿cuánto van a hacer estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? So they relate these two things, and they ask, so when would these things happen, and what sign is it of thy coming? Y hermana Ellen White en el libro, vamos a ver, en el conflicto de los siglos, So Sister White in the book Great Controversy, nos menciona de que lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos, o sea, la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? y la destrucción del mundo, los sufrimientos del Redentor y su muerte, esos acontecimientos, si los hubiesen visto, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubiesen sido abrumados por el miedo y el dolor. so she says in the following, the future was mercifully veiled from the disciples. Had they at that time fully comprehended the two awful acts, referring to the destruction and En his death. and his death, yeah, the Redeemer's suffering and his death, and the destruction of the city and the temple, they would have been overwhelmed with horror. Así de que el Señor dice misericordiosamente, Él unió So he mercifully he united la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. the destruction of Jerusalem with the end of the world. Pero a la vez, muy sabiamente lo hizo para advertir a su pueblo en los últimos tiempos. But at the same time, he made it in order for a warning to his people in the last day. Muy sabiamente. Very wisely he did that. Dice, Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida de esas palabras. Christ presented before them an outline of the prominent events to take place before the close of time. His words were not then fully understood, but their meaning was to be unfolded as his people should need the instructions therein given. La profecía del Señor, y acá viene lo interesante, entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. So the prophecy which he added was twofold in its meaning. This is the interesting part. While foreshadowing the destruction of Jerusalem, it prefigured also the terrors of the last great day. Así de que teniendo esto en cuenta, So having this in mind, vamos a como decíamos, vamos a hacer una comparación entre las palabras
que el Señor Jesús presentó en Mateo 24 So we are going to compare those words that Christ presented in Matthew 24 con el libro de Apocalipsis capítulo 6. with the book of Revelations chapter 6. Primeramente, First of all, vamos a ver el escenario antes presentado antes de que se comiencen a abrir los sellos, que es acerca de lo cual el capítulo 6 se refiere. beforehand, we are going to go to read Revelation chapter 5 in order to see how it's developing or before before the seals are broken. Bien, dice Apocalipsis del 1 al 5. So Revelation 5 from 1 to 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatarlos sus sellos? And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. And no man in heaven nor on earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Así de que el apóstol Juan nos presenta el escenario ante el trono celestial. So we have the Apostle John here. He's presenting the scene of the celestial throne. Yeah. Y vemos que hay un libro que es necesario abrirlo, pero nadie puede. And we can see that there is a book that it is urgent for us to read, but nobody can, Porque tiene 7 sellos. because it has 7 seals. Y solamente hay alguien que puede abrirlo. And there's only one person that can open it. Y ese es el león de la tribu de Judá. And that is the lion of the tribe of Judah. La raíz de David. The root from David. Nuestro amado Señor Jesús. Now Lord Jesus Christ. Quien fue quien entregó su vida para poder rescatar a la humanidad. Who gave his life in order to rescue mankind. Por lo tanto, Él tiene ahora el poder y la gloria sobre este mundo. Therefore he now has the power and the glory upon this earth. Ahora, ¿cómo podemos comprender cómo se va a ir desarrollando esta profecía ante nuestros ojos? So how can we understand? How is this prophecy being developed or within our eyes? How is it progressing? Veamos primeramente los primeros 4 sellos. Let's look first of all at the first 4 seals. Y hay algo bien interesante que escribió el hermano Urias Smith There's something very interesting that Brother Uriah Smith wrote en el libro de Daniel y Revelación, in Apocalipsis. the book Daniel and Revelations.
en la cual él nos menciona que los 7 sellos representan acontecimientos de un carácter religioso. in which he says that the 7 seals represent events of a religious character. Y contienen la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. And contain the history of the church from the beginning of the Christians' era until the second coming of Christ. Y ya vimos también, comparamos en el conflicto de los siglos, And we also see, we compare in the Great Controversy, como hermana Ellen White también menciona que el capítulo 24 de Mateo where Sister White also tells us that in chapter 24 Matthew tiene un doble cumplimiento has a twofold meaning, like para el final de los tiempos. fulfilling in the last days. Así que comencemos, Apocalipsis 6 del 1 al 2. So let us begin in Revelation chapter 6, 1 and 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as if it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, come, and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Entonces vemos ahí el primer, ¿verdad? El primer sello es abierto. So we can see the first seals being El opened. Señor Jesús abre el sello, destapa el sello, The Lord Jesus opens the seals and he opens the book. y se llama la atención del el apóstol Juan, And it calls the attention of the Apostle John por uno de los seres vivientes, dice. by one of the 7, not 7, by one of the elders, Seres vivientes. living beings, or the living beings, yeah. Así de que mira, dice, un caballo blanco, And he sees a white horse, y el que lo montaba se le fue dado un arco, and the rider carrying with a arrow. y salió venciendo y para vencer. So with that bow, he was also he came to conquer and to conquering, and conquer. Así es de que vemos que acá como Urias Smith, el hermano Urias Smith nos decía, representando, ¿verdad?, la historia de la iglesia. So we can see how when Uriah Smith said it's representing the story of Christian. ¿Cómo inició la iglesia en este mundo? How did the church begin in this world? Salió vencedora, inició vencedora. It came triumphantly. It was conquering. El caballo blanco The white horse representa esa pureza represents purity, con que la iglesia estaba revestida. in which the church was clothed in. Purity. Ese arco representando igualmente esa batalla para la cual se estaba preparando. That bow representing the battle in which it was preparing itself for. Y salió venciendo para vencer. And it was conquering victoriously. El evangelio para la época de Pablo estaba predicado en todo el mundo conocido. The gospel in the times of Paul was being preached in all the world known, the known world. Grandes y pequeños, ricos y pobres conocían acerca del nombre del Señor Jesús. Great and small, rich and poor, they all knew the name of Jesus Christ. El hermoso es esto, que la iglesia de la misma manera The most beautiful thing is this, that the church at the same time terminará también su obra en este mundo, will fulfill its work also in this world. venciendo y para vencer. Conquering and conquer
victoriously. Porque quien da la victoria es el Hijo de Dios, nuestro Because Señor Jesús. who gives the glory, who gives the victory but the Lord Jesus? Veamos que dice el segundo sello. And let's look at what the second seal says. Apocalipsis 6 del 3 al 4. Revelation 6, 3 and 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and the power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. Bien, vemos ahora un cambio, cambio So, de colores. We can see a change here, a change of color, De blanco ha pasado a rojo. from white to red. De las armas igualmente. Ya no tiene arco, ahora tiene una espada. So the weapon is different now. It's no longer a bow but a sword. Y su propósito también del que lo montaba, dice ahora, es quitar la paz de la tierra. And also the purpose of it was to take the peace of the earth. Ahora, lo vamos a analizar, podemos analizarlo en la historia, ¿verdad? Cómo la iglesia pasó por esa etapa. We can analyze it through history, how the church went through this phase or event. Pero nos vamos a concentrar más que todo en estos tiempos, para los tiempos finales, ya que el tiempo se nos va a, nos But we avanza. are more going to focus on it in respect to our times, when the final times, because of time. Dice, vamos a comparar ahora Mateo 24:6. So we're going to compare Matthew 24:6. Mateo 24:6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And it says, and ye shall hear wars and rumors of war, and see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Así de que vamos viendo ahora una de las primeras profecías que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. So we are witnessing here now one of the first prophecies that the Lord Jesus had given to his disciples. Oiréis de guerra y rumores de guerra, You will hear wars and rumors of wars, pero no os turbéis. but yet not be troubled. Recuerdo que en varias ocasiones hablando con algunas personas acerca de esto, Remember in various occasions talking to people about this, acerca de rumores y rumores de guerras, about rumors of wars and wars. me dicen, oh, pero si eso todo el tiempo ha acontecido. But they always said to me, oh, but that's always happened through history. Y es cierto, And that podemos is true. decir, We can say that. pero las cosas que ahora estamos viendo But the things that we are witnessing now, son más grandes, they are much bigger, más frecuentes, more frequently, y por lo tanto no podemos dejarla desapercibida, and we can't just not notice of it. sino que para todo aquel que estudia la profecía bíblica, But those who study the Bible prophecies puede ver de que aquí hay un cumplimiento de las palabras del Señor. could see that here there is fulfillment in the words of God. Rumores de guerra, hemos venido escuchando especialmente en este último siglo, So rumors of war, we have obviously heard more about this in the last century. muchas de ellas Many of them. hemos escuchado cómo China, Estados Unidos, We've heard of North China. Corea China, United States, North Korea, se han estado amenazando unos con otros they've been threatening each other, one another. They've always threats. y han habido muchos rumores de guerra. And there've been lots of rumors of wars. Así de que
el Señor ya nos había advertido. So we know that the Lord had already warned us pre-hand. Pero continúa él diciendo, But he continues saying, capítulo 27, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. in verse 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Ahora ya no es un rumor, ahora sí se levantan, ahora hay lucha. So there's no longer rumors, they are standing up and they are fighting. Y, ¿verdad? Eso es lo que estamos, muchos acontecimientos que se están dando en el mundo ahora. So we can see a lot of fulfillment in the world right now. Y podemos mencionar uno de ellos, We can mention one of them, la guerra de Yemen. the war in Yemen. Tal vez no se ha escuchado tanto como la guerra de Ucrania, Maybe you've not heard of it as much as the war that's happening in Ukraine, pero ya tiene 7 años de estar aconteciendo. but it's been going on for 7 years now. Y hay una población que está casi destruida, And there is a population but basically destroyed. y por lo tanto hay sufrimiento. Obviously there's suffering. Por lo tanto, tener en mente, ¿verdad?, esta guerra y tenerlos en oración también. Obviously we need to be mindful of this war and have the people suffering in our prayers. La guerra en Ucrania, como mencionamos, As we mentioned the war in Ukraine at the same time. ha sido una realidad, ya tiene algunos meses de estar aconteciendo. It's obviously true, and it's has a few months now of been developing. So, de manera que estará realmente aconteciendo o cumpliéndose la profecía del segundo sello. So is it really fulfilling the prophecies of the second seal? Me gustaría mencionar también algo. I would also like to mention something. Cuando vamos estudiando las profecías bíblicas, When we are studying Bible prophecy, y como dijimos, el Señor lo ha hecho con el propósito de orientar a su pueblo al final del tiempo. the Lord has his purpose is to orientate his people in the last days. Y por lo tanto, muchos acontecimientos llevan un orden continuo. And many of the fulfillments have a specific order, a continual order. Y una de esas podemos ir viendo tanto en capítulo 24 de Mateo como en Apocalipsis. And we can see that, in the book of Revelations and also in the book of Matthew 24. Así es de que otra zona la cual está siendo afectada por las guerras es Ucrania. So another of the areas, Ukraine is very affected. Hermanos de nuestra iglesia, hermanos de esta zona necesitan también nuestras oraciones y ruegos por ellos. And many brethren of our churches and Christians in this area are worthy of our prayers as well. Porque son, como muchos sabemos, guerras provocadas, Because we know these wars are being fabricated. las cuales tienen propósitos, intereses para los grandes de este mundo. Have purpose and interest of the greats of the world here. We're talking. Apocalipsis 6, 5 al 6. So we go into book of Revelations 6, 5 and 6. Continuamos con el tercer sello. Dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances on his hands. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou heard not the oil and the wine. Bien, otro sello es abierto So another seal is being opened. en
cambia nuevamente el color del caballo, ¿eh? So the change of the color in the horse ¿Qué again. color es ahora? So what color is it now? Negro, ¿eh? Yes, black. Y el que lo montaba dice tiene algo especial en su mano. ¿Qué And es? he who rode it had something specific. What was it? Balanza. Balance. Una balanza. Scales. ¿Para Yeah. qué sirve? What is that used for? Well, you know, you can look at it. Measuring, weighing up. Yes, Yeah, mediante. well, they're in America, they've got the justice thing, because I think in some of the courts in America they have the scales with the thing for the justice. Yes. Or when you are trading. Ajá. So, Mm-hmm. goods. Yeah. Recuerdo que cuando I remember cuando yo estaba pequeña, when I was small, muchas personas tenían balanzas pequeñas para medir cuando vendían algo. I ellos remember medían they en used to balanza. have like at the stores they have like their own little scales where they would weigh things. O cuando se iba al mercado, en los mercados las personas tenían sus balanzas para Yeah, pesar yeah, los kilos o los People in the que marketplace, they would have whatever kilo, how many, what a specific way they use their balance. Así de que podríamos relacionar que esto es algo relacionado con el negocio, ¿no es cierto? So we can relate that this could be something relation to business, Algo con comida también, maybe something to do with food, porque luego dice que uno de los seres vivientes habla el precio because one of the 4Bs talks about the price de algunos productos of como some son products. el trigo y la cebada. You know, it says here of the barley and the wheat. Ujú, y dice de 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de trigo por 1 denario. El denario pues parece que era en el tiempo antiguo era una moneda en la cual tenía bastante valor, era bastante precio. And we see here it says like wheat for a penny and measure barley for a penny, and the penny was actually had great value in back then. Pero dice no toques el aceite y el vino. But it says do not touch the oil or the wine. El aceite podemos relacionarlo, ¿verdad? Mucho con lo que es el Espíritu Santo. We can relate the oil as with the Holy Spirit. Y el vino, si ustedes podemos recordar, está relacionado mucho, ¿verdad? Como el Señor lo mencionó cuando Él derramó su sangre por nosotros. And the wine, you know, the Lord mentioned to it as when He bled for us. O sea, The wine was a representation of His O sea, blood. podemos ver que estas últimas 2 cosas están representando como la vida espiritual. So it's also these two things. It's talking about the spiritual life. Pero lo que iba a afectar en sí es el comercio, es los productos, podemos decir, aquí mencionados. But it's going to affect the dealing the marketplace. Y no sé si the ustedes things. le encuentran una relación con lo que actualmente estamos viviendo. I don't know if you can make a relation of this with what's happening today, affecting the food. Aquí tenemos el caballo negro. Y si se recuerdan, una de las cosas que se ha mencionado mucho desde el principio de esta guerra en Ucrania One of the things that's been mentioned a lot within this war in Ukraine, es que estos 2 países, tanto Rusia como Ucrania, that these two countries like Russia and Ukraine, son uno de los mayores productores de trigo. they are the biggest producers of wheat Y otros productos los cuales están supuestamente encareciéndose en todo el mundo. and obviously other products that are obviously being affected by this and during the whole world. Así de que desde el inicio comenzaron a decir eso, la producción, las cosas, los productos se van a encarecer. So basically from the beginning they were basically outlining that these products were going to increase. Dice Mateo 24, 7 al 8. Matthew 24, 7 and 8. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares,
y todo esto será principio de dolores. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places, and these are the beginnings of sorrows. Y acá es la noticia como les mencionaba. This is news of what I was just mentioning before. Sin trigo ruso de Ucrania, el mundo sufrirá hambre, advierte la FMI. Yes, without Russian or Ukrainian wheat, the world will suffer hunger, warns the IMF. Así de que lo han estado advirtiendo y lo hemos visto. Todos los productos, si vamos al mercado, le han incrementado. So they've been saying it, and we are witnessing that all these products have been increasing in value. ¿Será un cumplimiento de lo que ya estaba advertido Is por it a la profecía? fulfillment of what has been warned in prophecy? ¿Será que habrá hambre en este mundo a partir de acá en adelante? Will there be hunger in this world from now on? De acuerdo algunas de las noticias que escuché, One of the news that I heard, dice que uno de los primeros, algunos de los países que primeramente sufrirán los efectos de esta guerra, that one of the countries that will primarily be the first to suffer this war que causará escasez de alimentos, will cause lack of food, serán los países más pobres del mundo. will be the poorer countries of the world. Así de que se esperan de que especialmente ciertos países del África del Este So they are calculating or saying that the countries of East Africa y algunos otros, me imagino, de alrededor del mundo que los consideran los más pobres, and other sufrirán. countries around the world that are considered to be poor countries, Sufrirán hambruna, pero severa. Así they lo will dijeron. experience hunger, but not just hunger, but severe hunger. Bien, continuemos. So let us continue. Apocalipsis 6, 7 al 8. So Revelations 6, 7 and 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast saying, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Bien, vemos ahora el cuarto sello, So we can see the fourth seal. y el cuarto sello cuando se abre en un caballo amarillo ahora. So we can see a pale horse now. Y quien lo montaba dice cómo lleva por nombre, And what's the name of the one who rides it? Muerte. Muerte, death, yes. Y el Hades dice le seguía. And what followed was hell. Así de que, y se le dio, dice, la potestad de matar. And it was given to him the power to kill En diferentes maneras. with different ways. Con espada, With sword, con hambre with hunger, y con la fiera de la mortandad y con la fiera de la tierra. and with the things of the earth, yeah. Acá vemos el caballo amarillo y So we can Y see the white horse. ¿sabe que ese versículo, ese último versículo que leí, le hallé mucho parecido a los Jeremías 15 del 1 al 3? And what I read here, I found it very, very similar to what I found in Jeremiah 15, 1 and 3. Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio.
y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y ave del cielo y bestia de la tierra para devorar y destruir. Hay bastante relación, ¿es cierto? There's a lot of things in common. It says the Lord unto me through Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward this people. Cast them out of my sight, and let them go forth. And it shall come to pass, if they say unto thee, whither shall we go forth? Then thou shalt tell them, thus says the Lord, such as are for death to death, and such as are for the sword to the sword, and such as are for the famine to the famine, and such as are for the captivity to the captivity. And I will appoint over them 4 kinds, says the Lord: sword to slay, and the dogs to tear, and the fowl of the heavens, and the beasts of the earth to devour and destroy. Es increíble, mucha relación con ese mensaje que se le dio a Jeremías y que también al apóstol, al profeta Juan se le dio. So it's very, very inspiring how it's given the same similarities, Prophet Jeremiah and the apostle John, very, very similar. Bien, más que todo me quería concentrar en los 4 caballos del Apocalipsis, como se le conoce. Únicamente para concluir, vamos a añadir únicamente el 5º sello. I basically only wanted to concentrate on the 4 horsemen of the 4 seals, but in order to wrap up, we're going to include the 5th seal as well. Únicamente para que veamos cuán detalladamente el Señor ha dejado todos esos acontecimientos que específicamente vienen para su pueblo, porque Él nos quiere advertir. In order for us to see how the Lord has very detailed outlined what's going to happen and what the Lord wants to warn us about. Porque esto es escrito para su pueblo. Because this is written for His people. Él no desea que estos acontecimientos nos tomen desapercibidos. He does not wish for these fulfillments, for these events to take us by surprise. Así que todo está ya revelado. So everything has been revealed. Así que terminemos acá terminemos leyendo el 5º sello. So we're going to wrap up and reading about the 5th seal. Dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. And when he opened the 5th seal, I saw under the altar the soul of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet a little season, until their fellow servants also, and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. Y ahora comparémoslo con Mateo 24, 9 al 14. Now let us compare that with Matthew 24, 9 to 14. Dice: entonces os entregarán a tribulación. O sea, está hablándose refiriendo al continuando, ¿verdad? Con lo que anteriormente había dicho. So he is saying, continuing to what he had just said beforehand in Matthew 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Then they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And the gospel of the kingdom shall be preached in all nations of the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Podríamos mencionar mucho acerca de estos versículos. We could probably say a lot about these verses. Sin embargo, los presentamos únicamente para comprobar la secuencia que ella nos va dando en la historia, tanto del pasado como del futuro But cercano. we just put them up there so we can compare and we can see the sequence in which the Lord has given it to us in order for His people to be prepared. Ajá, tanto del tiempo pasado como del futuro cercano. So it's not just for the people within the past, but also for our times in the future as well. Así es de que vemos cómo tenemos que prepararnos cuando veamos todos esos acontecimientos. Therefore, we can see how we need to prepare ourselves when we see all these things being fulfilled. Como nos dice la Escritura, cuando veamos estas señales, levantemos nuestras cabezas. When we see, as the Bible says, when we see these signs, we need to uphold our heads. Pero no solamente prepararnos en el aspecto material o físicamente, But not only to be prepared in a physical way, or lo más importante será esa preparación espiritual que nosotros tengamos para ese momento. but the spiritual part of our preparation should be the most important as we are coming to these days. Porque no importa que nosotros no tengamos nada que comer, Because it doesn't really matter if we have nothing to eat o no tener dónde descansar, or have no place in which to rest. pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, But lo if we are tendremos filled todo. with the Holy Spirit, we have everything. Así de que esa es la mayor preparación que podemos hacer. That is the great preparation that we must do. Así de que en esta mañana es nuestra oración So this morning in our prayers, que el Señor bendiga a su pueblo, that the Lord bless His people, bendiga a su iglesia bless His church, y nos prepare para ese encuentro con Él. and that He prepares us for that fulfillment of Him coming, and prepares for that event. Que el Señor le bendiga. May Lord bless you. Amen.